explicar qué cosa es ese término de increciendo en fe. Bueno, realmente es un término que es una locución adverbial del idioma italiano, utilizada específicamente mayormente en el mundo de la música, en el mundo de la música, y eso lo que quiere decir esa expresión es un aumento gradual, un aumento gradual del sonido. Cuando se habla de increciendo en música, bueno, a Yanila y David que saben de música, pues quizás me puedan ayudar. Es ir aumentando el sonido, ir aumentando el dinamismo de la voz o del ritmo de los instrumentos y demás. Y esa es la idea, siempre es gradualmente creciendo. Por supuesto que es un extranjerismo crudo, por eso se mantiene la manera de pronunciar como increciendo, como si fueras un italiano, así, increciendo. Por eso la idea que nosotros queremos hoy estar compartiendo es que precisamente que la fe debe tener un dinamismo, la fe debe ir en aumento, la fe debe ir creciendo, debe irse desarrollando, debe irse expandiendo. Y esa es la idea que nosotros captamos en la Biblia, esa es la idea que nosotros captamos en el Nuevo Testamento. Por supuesto que es agradable al Señor, porque una fe que se mantiene estática, una fe que se mantiene inmóvil, lamentablemente puede ser una fe que está destinada a perecer, está destinada a atrofiarse y a no desarrollarse. Por eso que es importante que nuestra fe esté en una dinámica continua para que esté aumentando día a día. Y eso lo vemos en la palabra de Dios, continuamente lo vemos en la Escritura, cómo se nos enseña que nosotros debemos ir en aumento de nuestra fe, ir desarrollando nuestra fe. Por eso vamos a encontrar que muchas veces se nos habla en la palabra de que la fe va a ser probada. Y si es probada es para que sea precisamente perfeccionada, sea ejercitada, sea mejorada. Y por supuesto, todo lo que viene de fe es agradable a Dios. La Biblia nos dice, el escritor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe agrada a Dios, conmueve el corazón de Dios, llega a lo más profundo del corazón del Señor Jesucristo. Por supuesto que es necesario aclarar que no se habla de la dimensión de fe. Lo importante no es la magnitud de nuestra fe. De hecho, no hace falta una gran fe para ver milagros. No hace falta una fe de dimensiones enormes para ver milagros. Con una pequeña fe ya es suficiente para que usted pueda ver milagros. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando habla con sus discípulos, Él le está enseñando acerca del perdón. Recuerda que en el contexto le dice que deben perdonar hasta 70 veces 7. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Y llega un punto donde los discípulos ven lo fuerte de esa enseñanza, el rigor de esa enseñanza, que le dicen al Señor: oh Señor, para esta enseñanza aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Es válido la petición de los discípulos, es válido eso que ellos piden. Ellos le pidieron en una ocasión: enséñanos a orar. Ahora dice: oh Señor, aumentanos la fe. Y el Señor entonces va a un punto importante donde les aclara que no es lo más importante la dimensión de la fe. De hecho, utiliza un elemento muy, muy interesante. Dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Yo estuve investigando eso y en una ocasión pude ver un grano de mostaza. Un grano de mostaza es un punto negro en la yema de tu dedo. Aproximadamente 1 a 2 milímetros de diámetro es lo que tiene un grano de mostaza, bien pequeño. Jesús dice: con esa pequeña fe de un grano de mostaza vas a poder decir a este sicómoro: trasládate y échate en el mar, y será hecho. Claro, está utilizando un lenguaje para que entienda que lo imposible se hace posible cuando tenemos fe. Pero el Señor dice: no es necesario que tengas una enorme fe para eso, pero sí nos enseña que es una semilla. Y por supuesto, cuando nos habla de una semilla, ¿por qué el Señor no utilizó otro elemento? Como decir, si tuvieran fe como un grano de arena, Bueno, Él utilizó una semilla porque una semilla tiene la potencialidad de crecimiento, de expansión, de dar fruto, de dar resultados. Así que el Señor dice: oye, sea tu fe como un grano de mostaza. Y eso es lo que vamos a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento. Cuando mismo el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Tesalónica, les habla de que su fe debe ir creciendo. No se enfoca en el tamaño de ella, sino en la dinámica, en que no sea una fe estática, sino una fe que se va expandiendo, que va creciendo, aunque sea a pasos minúsculos, aunque sea a pasos de hormiga, pero que va creciendo. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses. En su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3, le dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, hermanos. Dice: y por cuanto vuestra fe va
creciendo? ¿Por cuánto vuestra fe va creciendo? ¿Por cuánto vuestra fe va creciendo? Le dice también a los corintios cuando les habla, dice, no nos gloriamos en el trabajo ajeno, sino esperamos que conforme crezca vuestra fe, vuestro trabajo sea más notable, sea más evidente. Así que la palabra de Dios nos enseña que es válido desarrollarnos en fe, es válido crecer en fe. Así que, ¿cómo nosotros, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo podemos nosotros hacer crecer nuestra fe? ¿De qué manera? ¿Cuál es la dinámica que tenemos que tener para que nuestra fe vaya en aumento? ¿Qué hay que hacer? Bueno, número uno, debemos buscar el rostro de Dios. Debemos tener comunión con Dios. Debemos exponernos a la adoración en lo individual, a la adoración privada en tu hogar, en tu casa, pero también a la adoración corporativa, a la adoración entre todos nosotros, la adoración colectiva en el pueblo de Dios. Debemos exponernos al estudio de la palabra, debemos exponernos al escrutinio de la Biblia en nuestro corazón continuamente, a la confrontación de la palabra en nuestra vida. También debemos mantenernos, número dos, firme en medio de las pruebas. Porque las pruebas, amados hermanos, es un elemento vital para el desarrollo de nuestra fe. A nadie le gusta ser probado. No nos gusta, porque las pruebas son incómodas. Sí, a alguien le gusta ser probado aquí. No. Es cómodo, se siente cómodo cuando está siendo probado. Nadie se siente cómodo. Las pruebas son difíciles, son momentos angustiosos que tenemos que pasar. Momentos incluso de dolor, pero siempre traen un desarrollo de la fe. De hecho, el mismo Pedro dice que vuestra fe va a ser purificada como el oro. Dice, como el oro es tratado por el fuego. Tu fe es más importante que el oro, pero va a ser procesada por el fuego para que sea hallada en gloria para el día del Señor Jesucristo, para que sea perfeccionada para el día de Jesucristo. El mismo Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. Entonces usted quiere paciencia, sepa que Dios lo va a probar muchas veces para que usted cuente no solo hasta 10, sino hasta 20, hasta 30, hasta 40, 50 si es necesario. Pero siempre trae un resultado a nuestra vida cuando somos procesados, cuando somos probados. Y va ese resultado a repercutir en nuestra fe, a acrecentar nuestra fe. Así que es válido pedirle a Dios que nos aumente la fe. Hoy vamos a estar viendo una historia donde está presente un individuo, un personaje que también modela una fe que va en aumento, modela una fe que no es estática. Y es tan interesante la fe de este hombre que Jesucristo terminó elogiando la fe de ese hombre. Mire, solamente hay dos personas en el Nuevo Testamento donde Jesús toma tiempo para elogiar la fe de ellos. Uno es una mujer cananea y Jesús dice, qué grande es tu fe, mujer, se ha hecho contigo como quiere. Y otro es este hombre que es un centurión, un oficial romano. Jesús le dice, ni aún en Israel me he encontrado tanta fe como la de este hombre. Y por supuesto, este centurión se encuentra su historia en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y yo les voy a leer a partir del verso 1 en adelante, 10 versículos les voy a leer para entrar en contexto y para que nosotros podamos ver qué fue lo que sucedió y cómo él modela esa fe que va en aumento. Dice, después que hubo terminado de todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Escuche, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Wow, qué palabra más interesante. Ahí lo podemos ver, es
cómo se ven los primeros vestigios. Y ese es mi primer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Los vestigios de la fe que comienzan a verse en el centurión. Ahora, cuando tratamos de ver, de descubrir la fe que se pone de manifiesto en el centurión, ¿dónde lo ubicamos? Por supuesto, en el momento donde él dice: toma acción, busquen a Jesús, vayan donde está Jesús para que sane a mi siervo. Pero no es así. Si excavamos un poquito más profundo en el texto, nos vamos a dar cuenta de que ya habían vestigios, habían rastros de fe en este hombre. Mire lo que dice el texto, pero antes le voy a poner en contexto quién era un centurión. Un centurión era un oficial romano, amados hermanos, que tenía un cargo sumamente importante. Él era el jefe de una centuria de 100 soldados que estaban bajo sus órdenes. Así que por lo general, dicen los historiadores, que tenían que ser personas muy recias. Tenía que ser una persona muy especial para poder mantenerse en ese cargo. Tenían que estar dispuestos a dar su vida en combate si era necesario. Tenían que tener habilidades en los negocios también para dirigir, para liderar. Y tenían que ser hombres con sentimientos de acero, hombres rudos, hombres tenaces. Esos eran los centuriones. Por lo general, ningún centurión se solidarizaba con un siervo, con un esclavo. Ningún centurión se proyectaba de una manera afable con un sirviente. Por lo general siempre eran personas dictatoriales, eran personas duras, rudas al trato, eran personas déspotas al trato. Así que vemos acá, ya hay vestigios de la fe de este hombre. Dice que trataba bien al siervo, pero que además les construyó a los hebreos una sinagoga para que se reunieran y adoraran. Así que ya estamos viendo algunos elementos que nos van arrojando luz de cómo se puede ir notando la fe. Mire, pide auxilio a un hebreo. Ningún centurión pedía auxilio a un hebreo. Él le ordenaba. Cuando eran obligados los hebreos a llevar la carga una milla, era obligado. Le decían: llévame la carga una milla, mi mochila una milla. Eso era una orden, eso era pidiéndolo de favor. Jesús cambia, revoluciona todo cuando dice: si te piden una, llévale 2 millas, para avergonzarlo, para que vean. Una de gratis. Así que eran gente déspota. Sin embargo, él va donde está un hebreo y le dice: ¿puedes venir a sanar a mi siervo? Les construye una sinagoga al territorio que él está ocupando, donde él es un tirano, y también se comporta de una manera afable con su siervo. Amados, estamos frente a una manifestación de fe. Estamos frente a un corazón labrado, trabajado por el Espíritu Santo de Dios desde el silencio, desde el anonimato, desde la parte de atrás de la cortina. Dios estaba obrando en la vida de ese centurión. Estaba obrando en la vida de ese centurión. Eso es lo que en teología nosotros conocemos como la gracia habilitadora, la gracia capacitadora o previniente. Esa es la gracia que está obrando en la vida del pecador antes de que el pecador venga a Cristo. Significa que el pecador no viene a Cristo sin antes Cristo haya llegado a su vida. Por eso usted se va a encontrar gente que de pronto aparecen en los caminos del Señor. Y eso no significa que fue así por ósmosis, por magia, sino que ya anterior el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida, estaba obrando en su vida. Eso en la Biblia nosotros lo vemos. Pablo se lo explica a los cristianos en el Nuevo Testamento y se los dice de una manera diferente cuando le escribe a los cristianos de Filipos. Le dice: porque es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el mismo Señor Jesucristo dice: nadie puede venir a mí, nadie viene a mí, sino es que mi Padre lo envía, lo trae a mí. Por eso es que nosotros vemos que este hombre ahora él pone de manifiesto la fe, pero no significa que es en ese momento que está, sino que ya algo estaba sucediendo en su interior, algo estaba pasando en su vida. El Espíritu de Dios estaba labrando la tierra, estaba trabajando en el corazón, amado. Y eso lo vemos en la Biblia en otros ejemplos. Lo vemos, por ejemplo, en Lidia, la vendedora de púrpura. Era una mujer que adoraba y no se había convertido aún. Todavía no había hecho profesión de fe. Lo vemos en Cornelio, otro centurión que también adoraba y aún no había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. El Espíritu de Dios había ido primero, se había estado acercando, había estado trabajando en el silencio, preparando el momento para ese precioso encuentro con el Creador. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en esta mañana.
¿Y eso cómo lo podemos aplicar? Alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo aplicamos eso a nuestra vida? Bueno, te voy a decir, eso nos ayuda a nosotros a entender que hay una gracia previniente, hay una gracia habilitadora, hay una gracia pregeneradora, también se llama de esa manera, que nosotros no podemos descalificar, porque no podemos a una persona tildarla como una persona perdida y que va de cabeza al infierno, porque usted y yo desconocemos el trabajo del Espíritu en ese corazón. Tú y yo desconocemos lo que Dios está haciendo detrás de la cortina, lo que Dios está haciendo en el anonimato. Así que tú y yo no podemos descalificar a nadie diciendo no va a ser salvo. Es una persona que está alejada de Dios y Dios no lo va a tocar, porque tú no sabes cómo Dios ha llegado a su alma, cómo Dios está trabajando en el silencio, hasta qué punto está la fe en el corazón de esa persona. Y es por eso que a nosotros nos sucedió también. Porque muchas veces nosotros ahora podemos explicarlo desde este lado de la cruz, desde este lado de la gracia, podemos explicar y decir, ay, pero ¿por qué yo llegué a ciertas valoraciones en mi vida? ¿Por qué yo tomé ciertas decisiones? Fueron radicales, fueron importantes en mi vida, que me ayudaron a dar un paso más en mi superación espiritual. ¿Cómo fue? ¿Quiere que te diga cómo fue? Dios iba adelante trabajando. Dios estaba trabajando en tu corazón y tú no te habías dado cuenta. No te habías dado cuenta de ello. ¿Me dicen amén a eso? ¿Se está entendiendo hasta ahora? Esa es la gracia. Así que no podemos descalificar a nadie. No podemos decir no va a ser salvo, Dios no va a obrar en él. Porque hay una gracia que va adelante y hay una fe que quizás se está encendiendo, una llama que está encendiendo. Así que no podemos etiquetar a la persona y decir no, nunca va a pasar, no va a suceder. Así que ahí comienza a verse los rastros de fe en el corazón del centurión. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es el segundo elemento? Dice, y oyendo hablar de Jesús. Dice el texto, y este siervo centurión, que tenía un siervo enfermo, dice, el centurión, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Versículo 3, oyó hablar de Jesús. ¿Sabe qué sucedió ahí? Él escuchó la noticia de Jesús. Él escuchó que Jesús estaba entrando en Capernaum y esa noticia cambió su perspectiva. Esa noticia hizo que su fe estallara. Esa noticia cambió el panorama. Esa noticia hizo que un rayo de esperanza se iluminara en su ser, en su corazón. Eso nos habla a ti y a mí, amado hermano, de la importancia de hablar de Jesús, la importancia de compartir el mensaje de la buena nueva, porque la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios. Así que lo que nos está diciendo, lo que nos está enseñando este texto es que es imprescindible, amado, que tú y yo compartamos la buena nueva de Jesús. Es que tú y yo hablemos acerca de Jesús, porque hay gente que cuando escucha eso, algo sucede en su corazón, algo se enciende en su corazón. Y si no habían dado el paso hasta ese momento, al escuchar el mensaje de transformación, al escuchar el mensaje de la buena nueva, al escuchar el mensaje de que en Jesucristo hay esperanza, pueden dar el paso determinante en su vida. No nos podemos callar. No nos podemos callar. Tenemos que compartirlo, tenemos que hablarlo. La Biblia nos dice, Pablo cuando le escribe a los romanos le dice, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si nadie les habla? Dice, preciosos son los pies de aquellos que llevan el evangelio de la paz. Así que nosotros tenemos que hablarle. ¿Quiere que tu familia venga a Cristo? Comienza a predicar el evangelio. ¿Quiere que tus hijos se salven? Que tu matrimonio mejore. Que tu esposo venga a los pies de Cristo. Que tu suegra, que tus suegros se inserten en los caminos del Señor. Comienza a compartir la palabra. ¿Qué tú quieres? Que los vecinos ese que es un complicado comience a cambiar. Comienza a compartirle el mensaje de la buena nueva. Porque hay un poder extraordinario en el evangelio. Es poder de Dios, dice la Escritura. Poder de Dios es el evangelio. Entonces tenemos que comenzar a compartirlo. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 2, amado? Una iglesia de 120 pasó a ser en fracciones de segundo, en una iglesia de 3,000 personas. ¿Cuál fue el detonante? Fue la venida del Espíritu Santo, por supuesto, los capacitó, los llenó del vigor y el denuedo, pero el mensaje del evangelio hizo que esos corazones se transformaran. Esos corazones quedaran impactados con el mensaje que Pedro dio, que era un mensaje 100% cristocéntrico. Entonces dijeron, pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos a esto? Y Pedro le dijo, pues arrepiéntanse y vendrán para ustedes tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y conviértanse y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, amados, es vital que nosotros captemos ese mensaje, porque lo que sucedió en este centurión puede suceder en muchos de nuestra familia, en muchas de nuestras amistades, en muchos de nuestros amigos y vecinos. La fe puede subir un nivel más, puede ir creciendo.
La fe de ellos puede ir creciendo. Entonces tenemos que compartir. Lo que más anhela el diablo es que tú y yo callemos. Es que tú y yo como cristianos, que somos los portadores del mensaje que transforma el mundo, del mensaje que puede hacer que una vida vaya de un giro radical desde las tinieblas hacia la luz, desde la miseria hacia la bendición abundante. Tú y yo portamos ese mensaje. Entonces lo que más anhela el enemigo es que tú y yo callemos ese mensaje. ¿Y qué fue lo que hicieron? Miren, el mismo escenario de la iglesia naciente, Hechos, en el libro de Hechos, cuando sanan a un paralítico y comienza aquella revolución en Jerusalén, ¿qué le hicieron a Pedro y Juan? Le dijeron, no hablen más, no mencionen más eso, no prediquen más en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de ellos? Lo lamentamos, pero es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decirlo. Es decir, no podemos callar este mensaje. Este mensaje hay que proclamarlo. Este mensaje hay que extenderlo. Entonces, amado, es necesario que nosotros captemos esa visión y comencemos a compartir el mensaje. Pablo lo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Cuando le escribía a Timoteo le dice, oye, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le dice, predica la palabra, redarguye, exhorta, sea oportuno o no sea oportuno. Dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Sea oportuno o no, hazlo, predícalo, porque eso va a traer luz a los ojos. Eso va a traer vida al corazón sediento. Eso puede hacer que mucha gente cambie. ¿Me dicen amén a eso? Ok, punto 3. Es la fe que le agrada al Señor. Ya vemos que la fe del centurión va desde aquella que está detrás de la cortina. Ahora cuando escucha el mensaje aumenta un nivel más. Y ahora se manifiesta de una manera, llega al clímax. Y es al punto donde Jesús entonces comienza a elogiar esa fe. Esa es la fe que a Dios le agrada. La que Él se pone de manifiesto en la vida de este centurión. Porque es importante también aclarar que el punto no es solo tener fe. Porque la clave no es solo la fe. Porque hay mucha fe, usted puede tener mucha fe, pero una fe equivocada también. Una fe que lo puede llevar al infierno. Hay gente con mucha fe que se va para el infierno. Que tienen fe en los dioses falsos, que tienen fe en el dinero, que tienen fe en la fe. Hay gente que dice, lo único que hay que tener aquí es fe. ¿En qué? ¿No en fe? Fe en fe. Y así, es un pensamiento como positivo. Esa fe no resuelve nada. Puedes tener mucha fe intensa, una fe tremenda, pero mal direccionada, y eso no resuelve nada. Los que adoraban a Baal en el Antiguo Testamento tenían mucha fe en Baal al punto que se cortaron el cuerpo y no resolvieron nada. No resolvieron ningún asunto. Los egipcios tenían fe en todas sus deidades egipcias y sin embargo no le resolvieron el problema y no lo pudieron sacar de ninguna de las plagas que Dios les mandó. Sus dioses falsos. Y ellos tenían mucha fe. Entonces hay que tener una fe bien direccionada. Y esa es la fe que nos presenta el centurión. Número 1, ¿a quién va a buscar? Le dice a los que él envía, a los ancianos que él envía, le dice, vayan donde está Jesús y díganle que venga a sanar a mi siervo. Es una fe centrada en Cristo, amado. La fe que salva, la fe que nos hace crecer, la fe que agrada a Dios, es una fe donde Jesucristo es el centro de ella. No es una fe enfocada en las que iban a la sinagoga o en la fe de los fariseos o en las tradiciones que guardaban los fariseos. Él no hace eso. Él dice, busquen a Jesús y tráiganlo porque Él es el único que puede sanar al enfermo. Amado, la fe centrada en Cristo, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Dice Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos alcanzar salvación. Solamente en Jesucristo tiene que estar enfocada nuestra fe. Entonces es una fe correcta. ¿Por qué? Porque estaba enfocada 100% en Dios. Número 2, porque es una fe que lo lleva a tener una conciencia clara de su condición espiritual. Mire lo que él dice cuando ya apenas está el proceso. Él manda a otros amigos y le dice, dile a Jesús que no venga, que ni entre en mi techo, que no soy digno de que Él entre bajo mi techo. Él está conociendo su condición. Él está claro de su condición pecaminosa. Él sabía incluso que para un hebreo entrar a la casa de un gentil, eso lo colocaba ceremonialmente impuro. De luego tenía que ser un ritual de purificación. Y él decía, yo no le puedo ocasionar esas molestias a Jesús.
Dile a Jesús que yo no soy digno de que Él entre bajo mi techo. Es un hombre que está humillándose, teniendo el cargo que tiene, teniendo la posición que tiene y la influencia que tiene. Dice, me humillo, no soy digno de que entre bajo mi techo. Ese tipo de fe que se humilla y exalta la grandeza de Dios es agradable a nuestro Señor. Por eso aquel publicano descendió a su casa justificado. ¿Por qué? ¿Cómo oraba él? Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y se golpeaba el pecho. Y esa es la fe que a Dios le agrada. Una fe centrada en el Hijo 100%, y una fe que está consciente de su condición y dice, nada soy, perdóname Señor, yo no soy digno ni de que tú me mires. En tercer lugar, es una fe enfocada en la autoridad y en el poder de Jesucristo. Escuche eso, que está convencida, absolutamente convencida de la autoridad y del poder de Jesucristo. Mira lo que pasó ahí en ese escenario. Cuando Jesús ya va para su casa, llegando, él mandó a los amigos, le dijo, dile que no entre, pero dile a Jesús. Y él hace una aplicación al mundo físico. Él entendió el mundo espiritual, que hace una aplicación al mundo físico. Le dice, mira, yo soy un hombre que tiene autoridad. Y yo le digo a mis siervos, ve, y ellos van. Y yo le digo a un oficial, haz esto, y él lo hace. Así que Señor, tú solamente dices la palabra y el milagro va a acontecer. ¡Qué fe, amado! No tienes ni que estar presente. Yo creo que en ti está todo el poder para obrar en la distancia y que tú tienes la autoridad para ordenar y que las cosas sucedan. Ese es Dios. Y él utiliza eso, y luego vamos a ver más adelante, él utiliza eso como una herramienta metodológica, pedagógica para enseñar a los demás. Amado, es una fe que está enfocada en el potencial de Dios, en la grandeza de Dios y en la autoridad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, porque Dios no falla nunca. Porque Dios no falla, y cuando nosotros estemos pasando por las tormentas más grandes, por las dificultades más grandes que tengamos que afrontar, los momentos de vicisitudes más intensos y lúgubres en nuestra vida, tú tienes que tener esas dos verdades en tu mente. Dios tiene poder y tiene autoridad para que las cosas sucedan a mi favor. Yo creo en Él, yo descanso en Él. Amado. Y esa es la fe, amén. Esa es la fe de un centurión, de un gentil. Amado hermano, nos desafía a los cristianos. ¿Nos desafía, sí o no? ¿Nos desafía? ¿Me dicen amén alguien? ¿Están dormidos? Nos desafía. Porque es que a veces nosotros tenemos que aprender de este tipo de fe, porque no la tenemos. En un momento creemos y estamos por encima de 100 y decimos, wow, Dios va a obrar en mi vida, creo en Dios. Pero un segundo después estamos hundiéndonos como Pedro. En un momento estamos caminando sobre las aguas, sobre lo natural, viendo los milagros. Wow, Dios está haciendo tremendas cosas, qué precioso. Pero llega un punto donde saca la mirada del centro de atención que es Jesús, y comienzan a ver las circunstancias, comienzan a ver la demora, comienzan a ver los papeles que no llegan, comienzan a ver que no te llaman, comienzan a ver que las cosas no mejoran en la casa, que las cosas no mejoran en la economía, y comienza a hundirte. Y comienza a hundirte, te desenfocas y pierdes la fe. Y pierdes la fe. Tienes que mantenerte pensando, hey, un momento, Dios tiene poder y tiene autoridad para mandar, y yo sé que las cosas van a suceder. Entonces tenemos que aferrarnos a Dios, conectarnos con Él y estar convencidos de que Él no cambia, amado. De que Él no cambia. Amado, Dios habla y las cosas suceden. Eso fue lo que dijo Ezequiel. Lo dijo a través del profeta Ezequiel. Dijo, Jehová hablará y se cumplirá la palabra que yo hable. Y cuando Dios está determinado a bendecirte, no hay nadie que te pueda maldecir. Cuando Dios está determinado a ir contigo, amado hermano, hasta los problemas que te pasan en la vida son beneficiosos para tu crecimiento, porque Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, donde había un rey de Moab llamado Balac. Y ese rey de Moab estaba atemorizado por los hebreos. Atemorizado por los hebreos. Así que, como él sabía que los hebreos en este momento estaban militarmente sumamente superiores, usted sabe qué dijo, tengo que buscar alguna estrategia, y se fue a lo espiritual. ¿Y qué hizo? Contrató a un personaje, un profeta, un falso profeta, a una gente que hacía conjuros y maldiciones, que supuestamente tenían poder esas maldiciones. Se llamaba Balaam. Y le dijo, yo quiero que tú vayas allí y te pares y maldigas al pueblo de Dios, porque yo sé que si tú logras proferir una maldición sobre ellos, yo puedo tener la puerta de entrada para acabar con ellos. Y así hizo Balaam. Lo que pasa es que Dios tenía otros planes, y lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir, amado hermano. Usted está bendecido por el Señor. Usted es un bendito de Jehová. Dígase lo que está al lado, tú eres un bendito de Jehová. Aleluya.
Entonces, mira lo que pasa. Balaán quiere maldecir, pero no puede, porque ya Dios había dado en los cielos orden de bendecir al pueblo y de guiar al pueblo. Y cuando él quería pronunciar la maldición, lo que le salía por su boca era bendición. Lo que salía por su boca era bendición. Yo no quiero leer ese pasaje porque eso está interesantísimo. Eso está en el libro de Números. Se lo voy a leer, no lo busquen. Se lo voy a leer, lo dejo de tarea para que se lo lean en casa. Todo el pasaje, el 24, capítulo 24 de Números. Pero le voy a leer a partir del versículo 18. Mira lo que dice. 24, me fui. 18. Ok, no, ¿estoy bien? Números 23, perdón, 23. 23, 18. Mira lo que dice. Entonces tomó su parábola y dijo: Balac, le está diciendo al rey, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no sucederá. He aquí, he recibido orden de bendecir y dio bendición. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey hay en él. Él dice: no puedo. Te das cuenta que Dios ha decretado una bendición sobre su pueblo, y eso es irrevocable. Nadie puede cambiarlo. Cuando Dios ha determinado bendecirte, no hay diablo que te maldiga, no hay gente que profera una maldición sobre tu vida, porque ya Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y Él va como poderoso gigante. Él va abriendo el camino, Él nos da la victoria. Él tiene poder y autoridad. Dale fuerte el aplauso, que nos escuche Caruco. Él tiene poder, amado, y autoridad. El faraón dijo: voy a acabar con Israel, voy a acabar con el pueblo. Se van a quedar toda la vida siendo esclavos. Eso es lo que dices tú, pero Dios tiene otro proyecto. Y Dios ha determinado que me va a dar la libertad y me va a entregar la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y yo lo creo, porque en Él hay poder y autoridad para cumplirlo. Aleluya. Entonces, cuando tú estés pasando por dificultades, quiero que tengas esas dos palabras claras en tu mente: poder y autoridad. Dios tiene poder y autoridad. Hacemos la prueba. Dios tiene poder. Eso, amén. Pero si te queda corto eso, quiero darte algo más, otro elemento. Si no te ayuda en medio de tu crisis el poder y la autoridad, quiero que entiendas otra cosa. Dios tiene poder, tiene autoridad, y Dios me ama. Y Dios me ama. Y como me ama, no me desampara. Soy su hijo. Eres su hijo, eres su hija, y no te va a dejar. Mira, un tiempo después, cuando Moisés está repitiendo la ley a la generación que va a entrar a la tierra prometida, el Deuteronomio, recuerda lo que quiere decir el Deuteronomio: repetición de la ley, una nueva repetición para la nueva generación. Les está recordando, y un momento donde él les dice quiénes son los que quedan despojados del pueblo de Dios, y hace referencia nuevamente al mismo texto de Balaán. Comienza a hablar acerca de eso, porque le dice: no, los que consultan agoreros, los que consultan, no pueden entrar al pueblo. No son parte del pueblo. Pero mira lo que dice, mira el Señor lo que le dice en Deuteronomio 23. Y dice: mas no quiso Jehová Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. ¿Qué hizo Jehová Dios? Les convirtió la maldición en bendición. Dice: porque Jehová tu Dios te amaba. Porque Jehová tu Dios te amaba. Dios te ama tanto que no te va a dejar que te toquen ni con la punta de un alfiler, amado. Él te ama. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, pero tiene un amor intenso e inmenso por ti. Y Él está contigo siempre. Por eso te dice: tú eres mi hijo y estás esculpido en el hueco de mi mano. No te dejaré ni te desampararé. ¿Se olvidará la mujer que dio a luz de su hijo? Puede ser que sea, pero dice: Jehová nunca se olvidará de sus hijos, nunca se olvidará de su simiente. Entonces, tienes que tener presente: número uno, Dios tiene el poder, hay potencial en Él para orar. Número dos, Dios tiene la autoridad, Él es libre de hacerlo. Y número tres, Dios te ama con amor eterno y no te dejará desprovisto de su protección y de su guianza. Él está contigo 24/7. Esa es la fe que agradó a Jesús.
Una fe que iba en crecimiento. Y ahora, yo quiero ya terminar ya con este punto. Voy a ir terminando con este punto. Y es que la fe del centurión es muy reflexiva, es aleccionadora, amado. La fe del centurión es una fe que avergüenza y que desafía. Escucha, es una fe que avergüenza y que inspira también. Usted sabe, este es un hombre, es un gentil. Es un hombre que no tiene cultura de hebrea. No conoce ni la Torá, no conoce la Biblia, no conoce el Antiguo Testamento. Él no ha estado a los pies de un profeta escuchando las enseñanzas. Él ha estado actuando porque Dios desde la distancia ha estado atrayéndolo con lazos de amor, con cuerdas de amor. Pero él no conoce nada. Sin embargo, expresa una fe, siendo un gentil, que avergüenza a los hebreos. Él, que era un gentil, estaba confesando que Jesús tenía el poder, la autoridad, que era el Mesías, cuando los hebreos a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quizás los mismos ancianos que él mandó y le dijo, dile que venga a sanar, quizás ellos dijeron, vamos a hacerlo porque vamos a ser solidarios con este hombre que tan bueno ha sido con nuestra nación, que hasta una sinagoga nos ha edificado, pero nosotros sabemos que esto no es productivo porque no creemos en Jesús. Quizás esos mismos ancianos ni creían en Jesús, pero estaban haciendo la gestión de todos modos. Los fariseos no lo rechazaban y no lo aceptaban como Mesías, ni los escribas tampoco. Los doctores de la ley lo renegaban de su presencia, de su existencia. No lo querían y lo consideraban un bastardo y un falsante. Sin embargo, este centurión manifiesta una fe salvadora, una fe extraordinaria. Y eso, amado, es una fe que avergüenza, pero que también que motiva e inspira. Es una fe que avergüenza y motiva e inspira. Porque hay gente que tienen esa clase de fe. Hay gente que apenas llevan poco tiempo en el evangelio y manifiestan una fe que es para avergonzar a los que llevan más tiempo. ¿Sí o no? ¿No lo ha visto usted en el remanente de Dios en la iglesia? Yo he visto gente que apenas están gateando en la fe y sienten el evangelio tan dentro, se agarran tanto de Dios, se proyectan en seguridad, tienen paz en su corazón, tienen 1000 dificultades como todos, como la tienes tú, como la tiene el que empezó ayer, como el que lleva 20 años. Pero la reacción es diferente. ¿Por qué? Porque están aguantados de Dios, sostenidos de Dios. Su herencia es Dios y lo único que tienen es Él. Esa es la roca y de esa se sostienen. Y su proyección es diferente. Y esa fe, amado, es para reflexionar. Es para avergonzarnos, es para llamarnos la atención a los que llevan tiempo y se enfrían por cualquier cosa. Y se molestan porque no lo saludaron o lo miraron mal. O porque las cosas no les salen bien y están buscando justificaciones para no venir al culto. No, amado, no. Esa es una fe que nos debe llevar a la reflexión y nos debe inspirar también. Nos debe inspirar. Amado, Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. Amado, déjeme decirle, hay gente que yo veo y que no llevan mucho tiempo y me inspiran y las utilizo. Y hay momentos en mi vida y en mi ministerio donde mi mayor enfoque está en los nuevos que llegan. Porque son los que me retroalimentan, me vitalizan, amado. Y con respeto lo digo, con mayor respeto a todos los que llevan más años. ¿Por qué? Porque los veo buscando, los veo con hambre y sed de justicia. Los veo que están bebiéndose la Biblia. Veo cuando están recibiendo la palabra. Yo tengo la posibilidad de estar delante y ver reacciones en los rostros que usted no ve. Pero hay gente que la reacción de su rostro es que están bebiendo, están recibiendo lo que se le está dando. Y tú dices, wow, esto me inspira para el domingo que viene seguir buscando y seguir trayendo alimento para que crezcan espiritualmente. Entonces son gente que te motivan y te mantienen la fe a 100% y que te mantienen con el primer amor ardiendo. Sin embargo, hay otro que te da cuenta de que el más mínimo viento platanero ya lo mueve, lo saca de raíz. Y si hay algo que tiene que tener presente es que ya Dios se metió contigo, ya Dios está trabajando en tu vida. No te va a dejar el Señor, no te va a dejar. Aunque si tu fe está débil, no te va a dejar. No significa que te va a desechar, no. Simplemente va a trabajar. Va a trabajar. Y hay una ley que se llama la ley de la adversidad. Que Dios va a hacer que tu fe crezca, pero por eso te va a meter en tempestades. Usted sabe que hay árboles que se alimentan y se fortalecen mucho más que otros. Y son experimentos que han hecho biólogos y demás. Árboles que han estado en lugares áridos
y son más grandes y más fuertes que otros que han estado donde el agua está ahí. Y cuando han sido sometidos a tormentas, los que están en el agua, a la superficie, casi ahí se van porque no tienen raíces. Pero aquellos que el agua está más abajo en el suelo han tenido que extender sus raíces más abajo, en busca de agua, más abajo. Y mientras más abajo, más fuerte. Y es entonces cuando vienen las tormentas y están tan fuertes que ningún viento se lo lleva. Es cuando nosotros en medio de la adversidad tenemos la necesidad de extender nuestras raíces más abajo, buscando la presencia de Dios. Mientras más busque, más fuerte. Y Dios nos va a meter muchas veces en tempestades. Nos va a colocar en tempestades, pero no para destruirte. Te va a dejar un poco despeluzado y sin hoja, pero va a ser para fortalecerte, amado. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿en qué nivel está tu fe? ¿Tu fe ha ido creciendo o ha ido disminuyendo? Si te preguntaran hoy en una escala del 1 al 10, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde puedes identificarlo? 3, 4, 5, 8, 9 o 10. Algunos me dicen, ni encaja ahí, pastor, estoy por abajo de 0, menos 0. Escúchame, puedes hacer la misma oración de los discípulos: Señor, auméntame la fe. Hubo un hombre que tenía un hijo enfermo. En los evangelios está la historia. Tenía epilepsia, espumarajos por la boca echaba. Estaba endemoniado. Vienen los discípulos, tratan de echar fuera el demonio, no pueden. Llaman a Jesús, le lo echan fuera. Le dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Otro nivel hay ahí. Pero cuando se entrevista con el padre, le dice, ¿tú crees que puedo? Él le dijo, y mira lo que dice el padre: Señor, yo sé que tú puedes, pero por favor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y esa es la oración genuina, sincera. Tú no tienes a Dios que es un tirano y te dice, no tienes fe, descalificado. Te va a decir, ey, te voy a ayudar tu incredulidad. Voy a trabajar contigo, te voy a llevar a otro nivel, porque tu fe a partir de ahora va a ir en crecimiento continuo, y va a llegar a dar la nota perfecta para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Póngase de pie. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para orar. Ya nos quedan minutos, no podemos irnos a ningún lado.